Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi hermano me dejó fuera del testamento, así que hice que su esposa descubriera todo. Hola a todos. Lo que están a punto de leer cambió mi vida para siempre, y no precisamente para bien. Todavía me cuesta creer que llegué tan lejos, pero aquí estamos. Estaba sentada en mi auto afuera de la mansión de mi hermano Daniel, observando a través de las ventanas iluminadas una cena familiar donde todos reían y brindaban. En mis manos tenía una copia del testamento de mi padre fallecido donde mi nombre había sido completamente borrado. Hace 6 meses mi hermano me robó mi herencia. Ese día yo le robaría todo lo que amaba, pero mejor empiezo desde el principio. Todo comenzó en la oficina del abogado hace 6 meses. Papá había muerto de un infarto repentino, y Daniel y yo fuimos a escuchar la lectura del testamento. Yo esperaba la división tradicional, 50-50 entre los dos hermanos. En cambio, el abogado explicó que papá había cambiado el testamento una semana antes de morir, dejándole todo a Daniel por ser el único que se preocupó por la familia. Me quedé helada. ¿Cómo que todo?, pregunté con voz temblorosa. La casa, los ahorros, las inversiones, todo asciende a aproximadamente 800.000 euros, explicó el abogado con incomodidad. Miré a Daniel, esperando ver al menos algo de sorpresa o protesta, pero ahí estaba, sentado en silencio, evitando mi mirada. Lo sabía, el hijo de puta lo sabía. Daniel, dije con la voz quebrada. ¿Tú sabías de esto? Finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Frialdad absoluta. Papá tomó la decisión correcta, me dijo, sin una pizca de emoción. Tú nunca estuviste aquí cuando él te necesitaba. Era mentira, y él lo sabía. Yo había visitado a papá cada semana durante años. Había sido yo quien lo llevaba al médico, quien se quedaba con él cuando estaba enfermo. Pero Daniel era el favorito, el hijo varón, el que había conseguido el trabajo corporativo exitoso y la familia perfecta. Salí de esa oficina completamente destrozada. No solo había perdido la herencia que me correspondía por derecho, sino que había descubierto que mi hermano era capaz de traicionarme de la manera más cruel posible. Regresé a mi modesto apartamento y me senté a la mesa de la cocina, rodeada de facturas sin pagar. Trabajaba como profesora de secundaria, ganando apenas lo suficiente para llegar a fin de mes. Esos 800.000 euros no eran solo dinero para mí, eran la posibilidad de comprar una casa, de tener estabilidad, de no vivir preocupándome constantemente por llegar a final de mes. Miré las fotos familiares antiguas donde Daniel y yo aparecíamos felices de niños. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo se había vuelto tan calculador y frío? Los primeros días después del funeral los pasé en una nebulosa de dolor y rabia. Pero luego, mientras limpiaba las pertenencias de papá que Daniel me había permitido quedarme, qué generoso de su parte, encontré algo interesante. Era una carta antigua, de hace unos 15 años, donde Daniel le pedía perdón a papá por haber mentido sobre algo importante. La letra era inconfundible, pero el contenido era vago. Solo mencionaba las consecuencias de mis acciones y espero que puedas perdonarme algún día por no ser honesto. Esto despertó mi curiosidad. Si Daniel había sido capaz de mentir una vez, ¿qué más escondía? Decidí investigar la vida perfecta de mi hermano. Empecé revisando sus redes sociales y lo que encontré me dejó boquiabierta. Fotos de viajes caros a las Maldivas, Japón, Dubái, una casa nueva que valía fácilmente 1,5 millones de euros, fiestas exclusivas en yates, coches de lujo. Algo no cuadraba. Daniel trabajaba como director de marketing en una empresa mediana. Por muy bien que le fuera, esos gastos estaban muy por encima de sus posibilidades conocidas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, así que si quieren saber cómo desentrañé todos los secretos de mi hermano, asegúrense de suscribirse porque lo que viene después va a dejarlo sin palabras. Pasé las siguientes semanas planificando meticulosamente mi estrategia de investigación. Creé perfiles falsos en redes sociales y estudié los horarios y rutinas de Daniel y su esposa Carmen. Tenía que encontrar una forma de infiltrarme en su círculo íntimo sin levantar sospechas. La oportunidad llegó cuando descubrí que Marcus, el mejor amigo de Daniel desde la universidad, frecuentaba un bar específico todos los jueves por la noche. Era perfecto. Si podía acercarme a Marcus, podría acceder a información que de otra manera sería imposible obtener. El primer jueves me presenté en el bar, nerviosa pero decidida. Marcus era exactamente como lo recordaba, atractivo, carismático, con esa sonrisa fácil que había conquistado a media universidad.
Se sentaba siempre en la misma esquina, bebiendo whisky y revisando su teléfono. Me acerqué con una excusa sobre reconocer lo de la universidad. La conversación fluyó naturalmente y, para mi sorpresa, él mostró interés romántico genuino. Cuando mencioné casualmente que era la hermana de Daniel, Marcus hizo un comentario que me erizó la piel. «Tu hermano es afortunado, en muchos sentidos que ni siquiera imagina». Había algo en la forma en que lo dijo, una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Durante las siguientes semanas, desarrollé una relación con Marcus. Al principio me sentía terrible por manipularlo, especialmente porque era realmente un buen tipo y parecía genuinamente interesado en mí, pero me recordaba constantemente el objetivo final: descubrir qué escondía Daniel. Marcus me invitó a una reunión social donde estaría presente mi hermano. Era la oportunidad perfecta para observar su dinámica desde dentro del círculo sin levantar sospechas. La reunión fue reveladora. Observé cuidadosamente la interacción entre Daniel y Carmen. Había tensión sutil, miradas esquivas, momentos de silencio incómodo que los demás no parecían notar. Daniel se sorprendió genuinamente de verme con Marcus, pero logró disimular bien. Lo más interesante ocurrió cuando Daniel recibió una llamada telefónica. Se alejó del grupo, pero logré escuchar fragmentos de una conversación tensa donde mencionaba algo sobre mantener el secreto y las consecuencias si alguien se entera. Después de la reunión fui a casa y analicé todo lo observado. Tomé notas detalladas, busqué patrones en el comportamiento de Daniel. Traté de conectar los puntos. Había algo grande ahí, lo podía sentir. Marcus, cada vez más confiado conmigo, comenzó a compartir secretos del pasado. Una noche, mientras tomábamos vino en mi apartamento, mencionó que conocía a Daniel desde hacía 15 años y que siempre ha sido complicado con las relaciones. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de sonar casual. Marcus se rió, pero había algo amargo en su risa. «Tu hermano siempre ha tenido, digamos, dificultades para mantener la fidelidad, especialmente en momentos importantes». El corazón se me aceleró. «¿Cómo qué momentos?». «Bueno», dijo Marcus, claramente afectado por el alcohol. «Hace unos 10 años, justo antes de que naciera tu sobrino, Daniel tuvo una aventura bastante seria. Carmen nunca se enteró, pero yo lo sabía. Lo cubrí en varias ocasiones». Me quedé helada. Las fechas coincidían perfectamente con el embarazo de Carmen. Mi sobrino Mateo tenía exactamente 9 años. «¿Estás seguro de las fechas?», pregunté, tratando de mantener la voz estable. «Completamente. Recuerdo porque fue durante el embarazo de Carmen. Daniel estaba muy estresado con la llegada del bebé y se involucró con una compañera de trabajo. Duró como 6 meses. Esa noche no pude dormir. Si Daniel había tenido una aventura durante el embarazo de Carmen, existía la posibilidad de que, no, era demasiado horrible de considerar, pero las dudas se habían plantado en mi mente. Durante los siguientes días no podía dejar de mirar fotos de mi sobrino Mateo, buscando parecidos familiares. Tenía los ojos claros como Carmen, pero su estructura facial, ahora que lo pensaba, no se parecía mucho a Daniel. Tomé una decisión que cambiaría todo. Conseguiría pruebas de ADN. Planifiqué cuidadosamente una visita familiar. Le dije a Daniel que quería pasar tiempo con mi sobrino, que a pesar de todo lo ocurrido, no quería que nuestros problemas afectaran mi relación con Mateo. Daniel aceptó, aunque con reticencia. El sábado por la tarde llegué a su casa con regalos para Mateo y una sonrisa forzada. La tensión era palpable. Carmen fue cortés pero distante. Daniel estaba claramente incómodo y yo estaba internamente frenética planeando cómo obtener las muestras sin ser descubierta. La oportunidad llegó cuando Mateo se fue a cepillar los dientes antes de cenar. Fingí ir al baño y rápidamente tomé algunos cabellos de su cepillo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos lo podían escuchar. Para la muestra de Daniel esperé hasta después de la cena. Cuando él fue a la cocina a servir el postre, rápidamente envolvé en una servilleta el vaso que había usado, asegurándome de que su saliva estuviera en el borde. Casi me descubre Carmen cuando regresaba del baño. «¿Estás bien?», me preguntó. «Te ves pálida». «Solo un poco cansada». Mentí con una sonrisa. Salí de esa casa con las muestras, pero también con un peso horrible en el estómago. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Había llegado tan lejos en mi sed de venganza? Los siguientes días fueron agonizantes. Envié las muestras a un laboratorio privado y esperé los resultados durante una semana que se sintió como una eternidad. Mantuve mi rutina normal, pero estaba constantemente ansiosa, revisando mi teléfono cada 5 minutos. Finalmente, recibí la llamada.
Los resultados estaban listos. Conduje al laboratorio con las manos temblando. La técnica me entregó un sobresellado y me dirigí a mi auto antes de abrirlo. Los resultados confirmaron mis sospechas más terribles. Daniel no era el padre biológico de Mateo. Me quedé sentada en el estacionamiento durante casi una hora, procesando la información. Tenía en mis manos la prueba perfecta para destruir el matrimonio de Daniel, su reputación, su vida entera. Era mi oportunidad de venganza definitiva. Pero mientras conducía a casa, una parte de mí comenzó a sentir náuseas. Esto no solo afectaría a Daniel, sino también a Carmen, y lo más importante, a Mateo, un niño inocente que no tenía culpa de nada. Traté de racionalizar mis sentimientos. Daniel me había robado mi herencia, había destruido mi estabilidad financiera, me había traicionado de la manera más cruel posible. Se merecía esto, ¿verdad? Decidí que la revelación tenía que ser pública y humillante. Daniel había elegido humillarme en privado con el testamento. Yo lo humillaría en público con la verdad. La oportunidad perfecta llegó con la fiesta de cumpleaños de Mateo. Todos los amigos y familiares estarían allí, los padres de Carmen, los colegas de Daniel, los vecinos, los amigos de la familia. Sería el escenario perfecto para mi gran revelación. Llegué a la fiesta con una sonrisa en el rostro y veneno en el corazón. Mateo corrió hacia mí con esa sonrisa inocente que ahora me partía el alma. Era un niño dulce, cariñoso, que me llamaba tía con tanto amor. Durante la primera hora, observé a la familia perfecta de Daniel. Carmen organizaba todo con precisión militar, Daniel hacía de anfitrión encantador y Mateo disfrutaba siendo el centro de atención. Todos parecían tan felices, tan normales. Casi me arrepiento. Casi. Pero entonces vi a Daniel riéndose con sus amigos, pavoneándose de su éxito, de su hermosa casa, de su familia perfecta. Y recordé las facturas sin pagar en mi mesa de cocina, recordé mi apartamento diminuto, recordé cómo me había mirado con frialdad en la oficina del abogado. Cuando llegó el momento de los brindis, todos se reunieron en el jardín. Daniel levantó su copa de champán y comenzó un discurso sobre la importancia de la familia y los valores que queremos enseñar a nuestros hijos. Era el momento perfecto. Me levanté y pedí la palabra. «Perdón», dije con voz alta y clara, «pero me gustaría hacer un brindis especial». Daniel me miró con sorpresa, pero asintió. Todos los invitados se callaron y dirigieron su atención hacia mí. «Quiero brindar por las verdades familiares», comencé, «porque creo que es importante que todos sepamos realmente por quién estamos brindando». El ambiente cambió inmediatamente. Daniel me miró con alarma creciente. Carmen frunció el ceño, y varios invitados intercambiaron miradas confundidas. «Verán», continué, «hace poco descubrí algo muy interesante sobre nuestra familia. Algo que creo que todos deberían saber, especialmente Carmen». «Para allá», murmuró Daniel, pero yo ya había llegado demasiado lejos. Saqué los resultados del ADN de mi bolso y los coloqué sobre la mesa del jardín para que todos los vieran. «Estos son los resultados de una prueba de paternidad», anuncié. Resultados que muestran que Daniel no es el padre biológico de Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó paralizada, con la copa de champán a medio camino hacia sus labios. Daniel se puso blanco como papel. Los invitados murmuraban entre shock y confusión. Carmen fue la primera en reaccionar. Tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó. Luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Traición absoluta, dolor inconmensurable. ¿Cómo conseguiste esto?», susurró. «Tomé muestras hace unas semanas», admití. Tenía mis sospechas y quería confirmarlas. Daniel intentó explicarse, pero las palabras no salían de su boca. Balbuceaba incoherencias mientras los invitados comenzaban a susurrar cada vez más fuerte. Carmen dejó caer los papeles y se desplomó en una silla. Varios invitados se acercaron para consolarla, lanzándome miradas de absoluto disgusto. Mateo, confundido por toda la conmoción, se acercó a su madre. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?». Ese momento me rompió el corazón. Ver la confusión en los ojos de ese niño inocente, ver cómo su mundo se desmoronaba sin que él entendiera por qué. La fiesta se desintegró rápidamente. Los invitados se fueron incómodos, murmurando entre ellos mientras yo permanecía en un rincón del jardín, observando el caos que había creado. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y horror por las consecuencias de mis acciones. Cuando casi todos se habían ido, Daniel finalmente se acercó a mí. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Estás contenta?», me gritó. «¿Esto es lo que querías? ¿Destruir a una familia inocente? Tú destruiste mi vida primero», le respondí.
pero mi voz sonaba menos convincente que antes. Era un niño, continuó gritando. Mateo no tiene culpa de nada. Has arruinado la vida de un menor por tu puta venganza. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, me enfrenté realmente a las consecuencias de mis acciones. Pero Daniel no había terminado. En un momento de furia absoluta, me reveló la verdad completa. ¿Quieres saber la verdad?, me gritó con lágrimas en los ojos. Yo sabía que no era el padre biológico desde el principio. Lo supe desde que nació. Me quedé helada. ¿Qué? Carmen fue víctima de una violación, dijo con voz quebrada. Ocurrió durante un viaje de trabajo. Ella estaba devastada, rota. Cuando descubrió que estaba embarazada, no sabía si el bebé era mío o del otro. El mundo se me vino encima. Daniel, yo no. Decidimos hacer la prueba cuando nació Mateo, continuó. Cuando supimos que no era mío biológicamente, Carmen quería darse en adopción. Estaba destruida por el trauma, pero yo le dije que no importaba, que lo amaría como si fuera mi propio hijo. Porque lo es, ha sido mi hijo durante 9 años. Me quedé sin palabras. Todo mi plan de venganza, toda mi investigación, toda mi sed de justicia, había estado completamente equivocada. Carmen nunca quiso que nadie lo supiera, siguió Daniel. Le dije que guardaría el secreto para siempre protegerla del escándalo, de las preguntas, del juicio de la gente. Y tú acabas de exponerla delante de toda nuestra comunidad. Entendí entonces la conversación telefónica que había escuchado, la tensión entre ellos, la carta de disculpas de años atrás. Daniel no había estado escondiendo una aventura. Había estado protegiendo a su esposa de un trauma terrible. Daniel, yo no sabía. Comencé, pero él me interrumpió. Claro que no sabías, porque nunca preguntaste. Solo asumiste lo peor de mí y actuaste como una psicópata vengativa. Tenía razón. Había asumido lo peor. Había construido una narrativa en mi cabeza y había seguido adelante sin considerar otras posibilidades. Los siguientes días fueron un infierno. Carmen había desaparecido con Mateo después de la revelación. Daniel estaba desesperado buscándolos y yo me sentía completamente destrozada por lo que había hecho. 3 días después, recibí una llamada de Marcus. Su voz sonaba sombría. Carmen dejó una nota, me dijo. Antes de desaparecer, una nota de suicidio. Se me cayó el teléfono de las manos. ¿Qué? La policía está involucrada. Daniel te culpa directamente por empujar a Carmen al límite. Dice que podrías enfrentar consecuencias legales por tu papel en todo esto. Pasé la siguiente semana en un estado de pánico absoluto. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fueran Carmen y Mateo. ¿Qué les había hecho? ¿Cómo había llegado tan lejos? La culpa me estaba consumiendo viva. Había comenzado esto pensando que estaba buscando justicia, pero en realidad había sido pura venganza. Y mi venganza había victimizado a las personas más inocentes de toda la situación. Finalmente, después de la semana más larga de mi vida, recibí noticias. Carmen y Mateo habían sido encontrados sanos y salvos, viviendo con los padres de ella en Valencia. Carmen estaba recibiendo ayuda psicológica y lentamente comenzaba a procesar todo lo ocurrido. Pero el daño estaba hecho. Daniel había perdido todo. Su familia se había mudado lejos de él, sus amigos lo evitaban después del escándalo público, su reputación estaba arruinada. Había tenido que vender la casa para pagar los gastos legales y los tratamientos psicológicos de Carmen. Irónicamente, después de todo lo ocurrido, Daniel me cedió su parte de la herencia. «Tómala», me dijo cuando nos vimos por última vez. «Es lo que querías, ¿no? Espero que valga la pena todo lo que has destruido». Ahora estoy aquí, 3 meses después, sola en un apartamento que puedo pagar gracias al dinero manchado de sangre de mi venganza. Las facturas están pagadas, tengo estabilidad financiera, tengo todo lo que pensé que quería, pero miro esa foto familiar antigua donde Daniel y yo aparecíamos felices de niños y me doy cuenta de que mi victoria se siente como la derrota más amarga de mi vida. Obtuve lo que quería y perdí todo lo que realmente importaba. Daniel tenía razón sobre una cosa. Papá probablemente sí tomó la decisión correcta al dejarle todo a él. No porque yo no me preocupara por la familia, sino porque Daniel demostró ser un hombre capaz de amar incondicionalmente a un niño que no era suyo biológicamente, capaz de proteger a su esposa de un trauma terrible, capaz de guardar secretos dolorosos por amor. Yo, en cambio, demostré ser capaz de destruir a una familia entera por dinero.
La herencia que tanto quería ahora se siente como monedas de plata, manchada, sucia, obtenida a un precio demasiado alto. No hay vuelta atrás. No puedo deshacer lo que hice. Carmen, Daniel y Mateo seguirán viviendo con las consecuencias de mi venganza por el resto de sus vidas. Y yo tendré que vivir sabiendo que cuando tuve la oportunidad de ser mejor persona, elegí ser el monstruo de mi propia historia. Ah, qué deliciosa ironía la de la condición humana. Aquí tenemos un espécimen perfecto del Homo vengativus, una criatura que confunde justicia con retribución y que en su noble búsqueda de reparación moral logra convertirse precisamente en aquello que dice despreciar. La protagonista de nuestra pequeña tragedia doméstica creía estar restaurando el equilibrio cósmico, cuando en realidad estaba demostrando que la diferencia entre héroe y villano a menudo radica simplemente en el punto de vista del narrador. Lo más exquisito del asunto es cómo su victoria pírrica la deja no con la satisfacción del justiciero, sino con el sabor amargo de quien ha descubierto que el verdadero precio de la venganza no lo paga quien la ejecuta, sino quienes tienen la desgracia de encontrarse en su camino. Dime, querido oyente, ¿crees que existe alguna diferencia real entre obtener lo que uno quiere a través de la manipulación legal de un testamento o a través de la destrucción psicológica de una familia? ¿O acaso ambos son simplemente métodos distintos de demostrar que, al final, todos somos igualmente capaces de justificar lo injustificable cuando el premio es suficientemente tentador?